En primer lugar, expresarle el agradecimiento al IPEN y a la Oficina de Recursos Humanos de dicha institución por la confianza que nos brindan para poder expresarles, comentarles algunos aspectos vinculados a la gestión de riesgos como una herramienta indispensable para lograr precisamente aquella eficacia y eficiencia que nuestras entidades requieren en la generación de aquellos bienes y servicios que son indispensables para la ciudadanía. Ya expresarles el saludo de la secretaria general, la señora Ana Castillo, y agradecer nuevamente por la deferencia en haber considerado al Ministerio de Minas, a la Oficina de Integridad Institucional que lidera la señora Susana Verano y a los expositores que estamos aquí presentes para poder brindarles algunos aspectos vinculados a la gestión de riesgos. Bien, empezamos hablando en primer lugar de lo que significa un riesgo. Podemos señalar en primer lugar que el riesgo se identifica como aquella posibilidad de que ocurran eventos y afecten a la consecución de la estrategia y los objetivos del negocio. Esta es una definición que viene dada a partir de disposiciones emitidas por el comité un comité integrado por instituciones americanas que precisamente se encargan de emitir algunas recomendaciones vinculadas a control interno, gestión del riesgo empresarial y control del fraude. En particular esta institución, este comité, que sus siglas son en inglés COSO, adoptan en el año 2007 un conjunto de normas, en este caso la sigla en inglés ERM, que es Enterprise Risk Management, y que identifican precisamente al riesgo bajo el concepto que hemos descrito. Otra definición de lo que es riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto está determinado en la Directriz sobre Gestión de Riesgos, que es aprobada por la ISO 31000 en el año 2018. En el ámbito interno, la Resolución de Contraloría 146-2019, que es la Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, identifica al riesgo como aquella posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte los logros de los objetivos de la entidad. Si se dan cuenta, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de una situación que no se ha producido, pero que ciertamente puede ocurrir, ¿ok? Puede ocurrir, y frente a ella la necesidad de adoptar algunas medidas para evitar de que esa situación genere consecuencias negativas, o en todo caso minimizar las consecuencias que como consecuencia del hecho puedan producirse, ¿no? Y ciertamente lo que queremos aquí es que la entidad adopte todas aquellas medidas que o eviten el riesgo o lo minimicen, porque de lo contrario, ese riesgo, esta situación adversa, esta situación que puede afectar a la entidad, va a significar ciertamente una afectación a el cumplimiento de los objetivos institucionales, al cumplimiento de aquella misión que tiene la entidad, y como consecuencia de ello, a la posibilidad de que aquellos bienes, servicios, normas, correcto, que expide la entidad en favor de los ciudadanos y ciudadanas del país, pues no se lleguen a concretar. Entonces, de ahí la importancia de conocer, identificar cuáles son estos riesgos que pueden ser ciertamente perjudiciales, adversos a los objetivos, a la misión que tiene la entidad en un determinado territorio, ¿no? Y a partir de esa identificación, gestionar esos riesgos estableciendo un conjunto de medidas, como vamos a ver en un momento. El tema de la gestión de riesgos en el Perú tiene ciertamente un conjunto normativo que nace a partir del año 2006
con la aprobación de la Ley 28716 del control interno. En el artículo 3 se identifica precisamente a el tema de la evaluación, o más propiamente la gestión de los riesgos, como uno de los componentes del denominado sistema de control interno. Y para ello se señala que el control interno y el componente de la evaluación de riesgos implica la necesidad de identificar, analizar y administrar todos aquellos factores o eventos que pueden afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. Ciertamente estamos hablando de una mirada en el año 2006, de una mirada vinculada o orientada a la afectación del cumplimiento de las funciones que desarrolla una entidad, un enfoque, digamos, funcional. Hoy en día, ciertamente, y a partir de todo el proceso de modernización del sistema de control a cargo de la Contraloría General de la República, este enfoque ciertamente es un enfoque, es un enfoque que digamos, sido dejado de lado para entrar a atender un enfoque más de resultados, acorde a lo que implica precisamente el desarrollo de lo que es el proceso de modernización de la gestión pública, ¿no? En consecuencia, cuando hablamos de la evaluación del riesgo, la identificación, análisis y administración de factores o eventos que pueden afectar adversamente el cumplimiento de los fines, ciertamente apunta también no solamente a la identificación, análisis y administración de factores o eventos que generan un riesgo, sino también a aquello que va finalmente a afectar en los resultados, en los productos que va a emitir o va a entregar esa entidad a la ciudadanía, que es un enfoque más de resultados antes que un enfoque funcional. Está también la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo 092/2017 PCM, cuyo objetivo específico 4 señala que cada entidad pública es responsable de implementar el control interno, ¿no? De identificar las brechas de integridad y de diseñar los mapas de riesgo en el marco de la normativa vigente. Aquí, por ejemplo, vemos que la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción recoge el aspecto relativo a la implementación del riesgo, pero también abarca un aspecto que no deja de ser importante, que es también la apreciación de la gestión del riesgo en un marco de integridad, como vamos a ver en un momento. En el campo de lo que es el control interno, el sistema de control interno que hemos visto, está determinado a partir de la ley 28716, han habido una serie de directivas que ha aprobado la Contraloría y que han ido ciertamente, directivas y guías de implementación que ciertamente iniciaron el proceso para el sistema de control interno y que se han ido también actualizando y mejorando. La directiva que tienen en pantalla es la directiva reciente, la última directiva, mejor dicho, ¿no? La directiva 006/2019, que es la que se encuentra, reitero, vigente, es la que implementa el sistema de control interno de las entidades del Estado. Y es esta directiva la que identifica el eje de gestión de riesgos, que comprende la identificación y valoración de los factores o eventos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, y aquí viene precisamente el enfoque de resultado, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Ya no es únicamente un enfoque funcional, sino un enfoque de resultado, ¿no? Entonces, es la identificación, valoración de factores o eventos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, pero relacionados a la provisión de los productos que se brindan a la población, ¿no? Que pueden ser bienes, servicios o inclusive normas. Así como determinar también en el eje de riesgos cuáles van a ser las medidas de control que reduzcan la probabilidad de que se materialicen dichos factores o eventos. No se trata solamente de identificar y gestionar esos riesgos y valorarlos, sino también de establecer cuáles pueden ser las medidas que se necesitan para que estos riesgos sean minimizados o, si fuera mejor, sean extinguidos.
La implementación del eje de gestión de riesgos conforme a las normas de control interno implica atender 3 pasos. Primero, priorizar los productos, aspecto que lo van a ver ya más en detalle con Fiorella. Evaluación de los riesgos, que implica identificar el riesgo, valorar los riesgos y determinar cuál es la tolerancia al riesgo. Y finalmente, elaborar un plan de acción anual, que es la que va a precisamente a establecer cuáles son las medidas que deben adoptarse a partir de los riesgos que se han identificado, ¿cierto? Y determinar las acciones específicas con identificación de determinados planes. Pero decíamos hace un momento, y esto acorde a lo que señala la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, el tema de la gestión de riesgos no está en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra legislación, únicamente vinculado a la apreciación de la gestión de riesgos a partir de la mirada de lo que significa el sistema de control interno, sino también como instrumento o herramienta prevenir, para prevenir los actos de corrupción y para generar esto que el sistema de integridad pública denomina lo que es la cultura de integridad pública, ¿no? Y que tiene por definición, me permito leerlo, la expresión de saberes y prácticas compartidas en una institución donde se actúa de manera consistente con los valores organizacionales y en coherencia con el cumplimiento de los principios, deberes y normas destinados a asegurar el interés general, luchar contra la corrupción y elevar permanentemente los estándares de la actuación pública. Saberes que se extienden ciertamente no solamente a instituciones, sino también a sus miembros y asimismo hacia afuera, hacia todas aquellas personas que se vinculan con la institución. El tema de la gestión de riesgos, entonces, no es un tema que, si bien es cierto, está vinculado al sistema de control interno y a la organización interna de la entidad, también es apreciado desde un enfoque de integridad, para precisamente comprender este conjunto de principios, de valores que van a coadyuvar a que precisamente la institución pueda tener aquel clima y constituirse en parte de la construcción institucional que pueda precisamente lograr una confianza y legitimidad en la actuación pública de cara a todos aquellos con quienes la entidad se relaciona, ciudadanos y aquellas organizaciones que directamente requieren de los servicios y bienes que presta la entidad. En esa línea, el Decreto Supremo 123/2018 PCM, que aprueba el reglamento del Sistema Administrativo de Organización de la Gestión Pública, identifica como uno de los medios para el sistema precisamente la evaluación de riesgo. Y señala pues que las entidades públicas coordinan e implementan actividades destinadas a la gestión de riesgo con mecanismos para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y que comprende una aplicación sistemática de prácticas para identificar, analizar, evaluar, tratar y seguir y revisar los riesgos independientemente de cuál sea su fuente de origen. Vamos a ver eso un momento. Y esta evaluación de riesgos se realiza siguiendo los lineamientos y la metodología que determina la Secretaría de Integridad Pública y la Contraloría General de la República dentro de sus competencias. Aquí hay entonces, como veíamos un momento, el tema de gestión de riesgos a partir de las disposiciones que emite la Contraloría General de la República para el sistema de control interno y que están vinculadas con la actuación de la administración en el ámbito interno para identificar, valorar y gestionar riesgos, y el ámbito de la gestión de riesgos a partir de la mirada de lo que significa la integridad institucional en la lógica de generar confianza ciudadana. A partir de esta disposición, la Secretaría de Integridad Pública ha dictado una serie de directivas, ¿no? La directiva para implementar la función de integridad, donde se contempla como función de integridad el apoyo de la identificación y gestión de riesgo de la corrupción y la coordinación con la máxima autoridad administrativa para precisamente realizar la gestión del sistema de control interno. Aquí, si se dan cuenta, la oficina de integridad cumple una importante labor en lo que es el apoyo y la coordinación con el órgano de control o los órganos del sistema para efectos del tema de gestión de riesgos y el sistema de control interno, ¿no?
La directiva del año 2021, del año pasado, para fortalecer la cultura de integridad, ya identifica de manera más específica lo que significa el componente de gestión de riesgos que afecta a la integridad pública como parte de lo que esta directiva denomina el modelo de integridad y que incorpora un conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer esta capacidad preventiva y defensiva de las autoridades frente a la corrupción y frente a todas aquellas prácticas que afectan la ética pública. El componente de gestión de riesgos implica aquí sí un trabajo mucho más directo por parte de la oficina de integridad institucional o del oficial de integridad o del que haga sus veces en la institución para precisamente identificar, evaluar y mitigar aquellos procesos o actividades que generen riesgos y que afecten la integridad pública, ¿no? Quiero detenerme mucho en el aspecto porque creo que me estoy excediendo, Susana, en el tiempo. Para poder en todo caso darle pase a Fiorella y poder desarrollar con más especificidad este aspecto general que estoy desarrollando. Lo importante es que esta gestión de riesgos que afectan la integridad pública tiene que ser desarrollada por todas las entidades, por todos los órganos de las entidades que participan precisamente en la construcción de la cultura de integridad y es, digamos, el órgano de integridad o el oficial de integridad o el que a su vez es el que brinda el acompañamiento correspondiente, ¿no? Para la implementación de este componente y sumar ciertamente a la atención al 100% del denominado modelo de integridad, la directiva recomienda como mínimo que pueda realizarse la identificación, evaluación y mitigación de riesgos en estos 5 procesos, ¿no? Contratación pública, en la gestión de recursos humanos, en el tema de transparencia y información pública, en el tema de denuncias y protección del denunciante y en la provisión de servicios públicos, ¿no? El componente de gestión de riesgos establece además como otros subcomponentes la elaboración de un mapa de riesgos, ¿no? Así como en el ámbito del control interno identificamos un conjunto de medidas de control, lo que exige la Secretaría de Integridad Pública es en el ámbito de lo que corresponde a la gestión de riesgos para prevenir los actos de corrupción y fortalecer la integridad institucional y la ética pública, exige también que las entidades, en estos 5 aspectos que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Contratación pública, recursos humanos, transparencia, denuncias y ciudadanos, se elaboren los denominados mapas o matrices de gestión de riesgos y control, ¿no? Aquí, precisamente, el órgano que ejerce la función de integridad, conjuntamente con las áreas involucradas en las temáticas que hemos descrito, 5 temáticas que hemos descrito, son los que precisamente ponen en blanco y negro aquellos riesgos que se han identificado y particularmente cuáles son las medidas que se están considerando para mitigar esos riesgos, ¿no? El mapa o la matriz de gestión de riesgos lo que permite es poner en blanco y negro, como decía, visualizar, como dice la propia directiva, la manera más sencilla de que tenga también, digamos, una posibilidad de ser atendida y aplicada de manera sencilla, valga la redundancia, por los operadores para efectos de mitigar aquellos riesgos identificados. Esto además ha sido contemplado en el Decreto Supremo 180-2021, ¿no? Acorde a las normas de ese plan que exigen que las políticas públicas ya no se expresan en planes. La política de integridad y lucha contra la corrupción tuvo una vigencia hasta el año 2021. Acorde a las normas de ese plan, hoy todas las políticas tienen que ser expresadas a través de acciones en los instrumentos de gestión, en el PEI, en el POI, ¿no es cierto? Y ciertamente eso no impide que desde la rectoría pueda establecerse un conjunto de lineamientos, estrategias, para que las entidades incorporen eso que corresponde atenderse a partir de una política aprobada en los planes, en los planes institucionales. Para el año 2022, en diciembre del año pasado, se aprobó una estrategia de integridad para la atención de las políticas nacional, de la política nacional de integridad que está además en proceso de actualización. Y en esta estrategia
en lo que significa el fortalecimiento de la institucionalidad y la mejora continua, se identificó como una de las acciones, dentro de las 10 acciones, la sexta, la identificación de riesgos que afecten la integridad pública, ¿no? Con el señalamiento del contenido que está en pantalla y que además de alguna forma replica o ratifica aquello que señala la directiva 002-2021 que he mencionado hace un instante. Ahora bien, cuando hablamos de riesgos, hablamos de un conjunto de posibilidades, ¿no? Los riesgos de corrupción, ¿no? Que están relacionados con acciones, condiciones de uso indebido de poder, de los recursos, de la información para obtención de un beneficio particular o un beneficio ajeno al institucional, beneficio de terceros, ¿no? Los riesgos de cumplimiento, que tienen que ver con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública, y en general con su compromiso ante la comunidad. Los riesgos de imagen o reputación, que tienen que ver, y esto creo que es importante atender, cómo la ciudadanía nos percibe, ¿no es cierto? Y qué confianza brindamos a los ciudadanos respecto de lo que significa la actuación pública y la provisión de bienes y servicios hacia los ciudadanos. Los riesgos operativos, que tienen que ver aquellos que ya están vinculados con el funcionamiento, la operatividad de los sistemas de información institucional, la definición de los procesos, estructura de entidad, la articulación entre dependencias. Riesgos en donde ciertamente el sistema de control interno tiene un trabajo importante a desarrollar porque precisamente va enfocado a la evaluación de los procesos. Los riesgos financieros, que tienen que ver con el manejo de los recursos vinculados a los recursos económicos, ciertamente, y que van a incluir el aspecto de la ejecución presupuestal, la elaboración de estados financieros, los pagos, ¿no es cierto?, los manejos de excedentes en tesorería y el manejo además de los bienes que posee, inmuebles que posee la entidad. Los riesgos estratégicos que ya tienen que ver con la administración y manejo de los asuntos globales de la entidad relacionados con la misión, el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, la definición de políticas, el diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia, entre otros aspectos. Los riesgos tecnológicos que tienen que ver con el uso adecuado de las TIC y de cómo este conjunto de herramientas digitales coadyuva precisamente a que la entidad cumpla con su misión institucional. Y finalmente los riesgos de desastres que tienen que ver con aquellos riesgos que pueden generarse a consecuencia o que pueden generarse de ocurrir un desastre o un evento adverso en términos de vidas, condiciones de salud, sustento, bienes y servicios en una comunidad o una sociedad particular en un periodo de este conjunto de riesgos ciertamente van a determinarse a partir precisamente de las particularidades, ¿cierto? Y características propias de cada entidad. Lo cierto es que los riesgos, en la medida en que se identifican como hechos o situaciones que pueden producirse y que van a afectar de manera negativa o de manera adversa a la institución, pues tienen que ciertamente eso implicar una evaluación de todos aquellos procesos que desarrolla la entidad, a partir de las necesidades, ¿no es cierto? A partir de las demandas ciudadanas y los insumos que se reciben, pues, y los insumos que tiene la entidad para atender esa demanda o esa necesidad ciudadana, pues, se genera todo un ciclo de producción de determinados servicios o bienes que van a generar un resultado determinado. Y en ese proceso es que precisamente pueden identificarse algunos riesgos que pueden ser ciertamente de poco calibre o de menor, digamos, afectación mínima, o aquellos que puedan ser moderados, o ciertamente aquellos riesgos graves o extremos, que ciertamente la entidad durante el desarrollo del proceso tiene que atender de manera prioritaria, estableciendo medidas de control con alguna periodicidad corta que permita atenderlo de manera eficaz, ¿no? ¿Cuáles son los principales modelos de gestión de riesgo? Ya lo hemos mencionado y a partir de ahí hemos recopilado algunas definiciones. La que aparece precisamente por esta organización internacional americana, ¿no es cierto? El comité, el COSO, y la norma aprobada en el año 2019,
que identifica un determinado modelo y aquella que está aprobada a partir de la directriz sobre gestión de riesgo, la ISO 31000, que es precisamente la que fue aprobada en 2018 y que ayuda a la organización a integrar la gestión de riesgo en las actividades y funciones significativas. Con esto hemos dado una mirada general con respecto a lo que significa la gestión de riesgo desde la perspectiva del control interno, de la perspectiva de la integridad institucional y prevención de la corrupción. Y voy a dar pase ahora a compañera Fiorella para que pueda continuar con el desarrollo de esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, Fiorella. Muchas gracias a usted, doctor Guillermo Valdivieso. Y ahora le damos el pase a la doctora Fiorella Ampa Mendoza, especialista en gestión de riesgos de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas. Adelante, doctora. No se te escucha, Fiorella. Buenos días con todos. ¿Me logran escuchar? Sí se escucha, doctora. Ok. ¿Pueden visualizar también mi pantalla? Sí, también. Ok. Buenos días con todos. Déjenme compartirles pantalla, por favor. Ok. Buenos días con todos. Un gusto para mí dar esta charla, gestión de riesgos. Gracias, Guillermo, por el pase. Bueno, yo les voy a hablar específicamente sobre la metodología para la gestión de riesgos. Definamos la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es un proceso integrado, ¿no? Que toda entidad pública que desarrolla diversos procesos, diversas actividades debe gestionar. Entonces, como bien mencionó Guillermo, tenemos dos parámetros para determinar riesgos, ¿no? El ISO, el 31000, y el COSO, que bien ya lo mencionó Guillermo. Ahora, tenemos una metodología para la gestión de riesgos propiamente. Esto es muy simple, la verdad. Consiste en cuatro pasos muy simples que se tiene que tomar en consideración a efecto de poder hacer una adecuada gestión de riesgo. Antes de profundizarnos en lo que es propiamente la gestión de riesgo, la entidad, para gestionar adecuadamente sus riesgos, necesita conocer sus procesos. Es decir, tener la visión, el evaluador del riesgo necesita saber la visión de la entidad, la misión, los objetivos estratégicos, las cadenas de valores, los procesos que desarrolla la entidad propiamente, la caracterización de procesos. Justamente esta línea la podemos encontrar en documentos de gestión interna, ¿no? Ya sea en el PEI, en el MAPRO. Ahora, el paso primero para determinar adecuadamente los riesgos es la política de administración de riesgo. ¿Qué se entiende por ello? La política es la declaración de la dirección y las intenciones de la gestión de una organización con respecto a la gestión de riesgos. La gestión o administración de riesgo establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad, previamente a la gestión, a adentrarse en las profundidades de conocer cuál es el riesgo que afecta a su institución, debe tener una política clara de cómo va a gestionar estos riesgos, cómo los va a tratar, quién va a ser el área que va a tratar estos riesgos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, tenemos la resolución secretarial 020-2015, que aprueba la directiva 003-2015 MINEN, que establece los lineamientos para la identificación de riesgos en el Ministerio de Energía y Minas. Esta es una directiva, este es un documento de gestión que toda entidad debería tener, porque a partir de ello se va a poder gestionar adecuadamente el riesgo. A partir de ello, los evaluadores de riesgos y las unidades orgánicas a cargo de la identificación de estos riesgos van a poder tomar como directriz lo que se señala en el documento. Ahora, a ver. El paso 2, para una adecuada gestión de riesgo, la identificación del riesgo propiamente. ¿Cómo hacemos esto? Esto consiste en 4 etapas. Primero tenemos que establecer el contexto de la entidad, es decir, diseñar el marco de referencia
para gestionar el riesgo en un determinado proceso. Incluye el contexto interno, el contexto externo, así como el propio proceso. ¿A qué se refieren con el contexto interno? Quiere decir todas las afectaciones que va a tener la entidad y que va a influir en la provisión de producto o de su actividad misma. ¿A qué riesgo pueden estar, a qué contexto interno puede estar expuesta la entidad? A contextos financieros, contextos que involucran el personal propiamente, los procesos de comunicación interna, procesos estratégicos, tecnológicos. Todo cuando se gestiona el riesgo se tiene que ver como inicio el contexto interno. También el contexto externo. ¿A qué factores va a estar expuesto de manera externa a la entidad? Por ejemplo, tenemos factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos inclusive, medioambientales. Un caso reciente es el COVID, ¿no? El COVID es una pandemia, es un factor externo que definitivamente ha tenido un impacto en la gestión de riesgos, porque claro, evidentemente con esta pandemia ha tenido que tener un manejo distinto, ¿no? En el área tecnológica, en el área de recursos humanos, ya los trabajos se hacen de manera remota. Entonces, lo primero que deberíamos determinar es el contexto interno y externo. ¿A qué va a estar expuesto nuestra entidad? Ahora, también esto es fundamental, el contexto del proceso. Tenemos que definir el proceso y los procedimientos del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Para identificar adecuadamente los procesos, nosotros tenemos que determinar qué actividad va a estar expuesta al riesgo. Pero no solamente ello, sino determinar los procesos, los procedimientos del proceso mismo. ¿Esto cómo podemos plasmarlo? A ver, nosotros, las entidades tenían macros, ¿no? Los macros establecen procesos misionales, procesos de soporte, procesos estratégicos. Entonces, conociendo estos procesos, teniendo como punto de partida estos procesos, nosotros podemos hacer una adecuada identificación de riesgos. A modo de precisión, la normativa de contabilidad, por ejemplo, nos señala para el control interno que no solamente utilicemos un macro, sino también productos que deriven de programas presupuestales, ¿no? Entonces, en la evaluación del año en curso, por ejemplo, nos tomaron como referencia, tomamos el MINEM tomó como referencia programas presupuestales, en atención también al presupuesto que nos refería Contraloría para el presente año. Entonces, es importante definir el proceso, y estos procesos normalmente los vamos a encontrar en documentos de gestión interna. Cuando definimos los procedimientos del proceso, estamos adentrando, les quiero mostrar esta es la jerarquía de procesos, ¿no? Por ejemplo, podemos visualizar el macroproceso que señala, es la agrupación de procesos de una organización que conforman un sistema de gestión. Ese es el nivel 0, ¿no? Si ustedes entran a su macro, también lo van a visualizar así. Tenemos los procesos de nivel 1, que señala ese grupo de actividades que realizan para alcanzar un objetivo, el cual debe ser medible. Después viene el subproceso, es una división de un proceso que permite su análisis. Estrictamente es también un proceso interno, al menos uno entre el cliente y el proveedor. Tenemos también procesos de nivel 2, las actividades, que son acciones requeridas para generar un determinado resultado, identifican el qué y cómo están constituidas las tareas. Y como les mencionaba, también tenemos los procedimientos, que es el conjunto de pasos secuenciales que ilustran la forma de llevar a cabo una actividad o un proceso. Identifican el cómo ejecutar una tarea o una actividad. Es recomendable que los procedimientos definan como mínimo quién hace qué, dónde y cuándo y por qué. Es muy importante que cuando nosotros identifiquemos riesgos, lleguemos a los procedimientos, a los niveles más bajos. ¿Por qué? Porque cada procedimiento nos va a determinar, en cada procedimiento nosotros podemos determinar riesgos, ¿no? Así sean muy, muy pequeños, lo ideal es que cuando hagamos una identificación de riesgos, lleguemos a los procesos más pequeños, que es donde posiblemente se encuentren más riesgos. Después, el paso 2 es la identificación del riesgo. ¿A qué definimos como identificación de riesgo? Es el proceso para encontrar y reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir que una organización logre sus objetivos. Para la identificación de procesos debe determinar las causas y consecuencias del mismo.
y puede involucrar datos históricos, opiniones de expertos, necesidades de partes interesadas. Aquí es importante, esta parte es fundamental porque esto nos va a permitir establecer medidas de control adecuadas que permitan reducir la vulnerabilidad de la entidad al riesgo. Preguntas claves para identificar el riesgo. Seguramente en su entidad están en proceso de evaluación de ciertos productos, ciertos riesgos. Entonces, preguntas muy básicas. ¿Qué puede suceder si no gestiono el riesgo? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede suceder la consecuencia del riesgo? ¿Cuándo puede suceder si yo no gestiono adecuadamente el riesgo? ¿Y qué consecuencias tendría si se materializan las consecuencias del riesgo? Como podrán observar, estas preguntas son muy sencillas, pero muy vitales para determinar cómo, cómo se va a gestionar adecuadamente el riesgo, cuáles son las medidas de control que voy a tener respecto de ello. Ahora, el paso 3 consiste en la evaluación del riesgo. Esto es bastante, un poquito dificultoso por la medición, pero les voy a dar alcances para que ustedes puedan entenderlo. El análisis del riesgo. ¿Qué busca? Busca comprender la naturaleza del riesgo y sus características. Como parte del análisis se define si la causa que origina el riesgo identificado obedece a uno de los 4 factores del riesgo operativo. Como bien lo mencionó Guillermo, hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Entonces, lo ideal es agrupar estos riesgos, ¿no? Aquí en el MINEM gestionamos los riesgos, los riesgos operativos y riesgos de corrupción, ¿no? Los riesgos operativos, ¿qué puede contener? Riesgos vinculados a tecnología, riesgos vinculados a personal, a procesos. Entonces, es importante conocer qué origina el riesgo, porque conociendo la causa del riesgo, yo voy a determinar la adecuada medida de control que va a tener ese riesgo. Ahora, también los riesgos anticorrupción, estos están vinculados justamente a la tipicidad que se le da en el Código Penal, ¿no? La normativa vigente. Entonces, si pueden observar aquí hay 2 grandes grupos de riesgos, los riesgos operativos y los riesgos de corrupción. A modo de precisión, también la Contraloría nos pide, ¿no?, identificar riesgos que afecten la integridad pública. Ahora, la valoración del riesgo. ¿Qué busca? Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo, las consecuencias y su impacto, a fin de determinar una zona de riesgo inicial, el riesgo inherente. Es decir, toda actividad humana, toda actividad de la propia administración conlleva un riesgo. Entonces, es importante saber cuál es la probabilidad de su ocurrencia y cuál es el impacto que va a tener la entidad. Entonces, ¿qué nos va a permitir una valoración adecuada del riesgo? Tomar decisiones oportunas, conocer más, considerar opciones de tratamiento del riesgo, realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, mantener controles existentes, reconsiderar los objetivos. Es decir, conociendo el valor del riesgo, yo voy a saber si los controles posteriores van a ser adecuados. Entonces, de esto se trata la valoración del riesgo. Ahora, paso para determinar cómo valoramos el riesgo, ¿no? Propiamente. El riesgo es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Entonces, nosotros tenemos una matriz de riesgos, esto es una matriz de probabilidades. Entonces, si podemos observar aquí, tenemos en una columna la probabilidad y en la otra el impacto. Entonces, esto me va a determinar, esta matriz muy sencilla me va a determinar cuál es el nivel al que una actividad está expuesta al riesgo. Por ejemplo, empezamos con riesgo en probabilidad baja, media, alta. En atención a ello, yo voy a determinar, la probabilidad es de cuánto probable es que ocurra ese riesgo, cuánto es probable que esa actividad que me va a gestionar el riesgo ocurra. El impacto se refiere a cuál es la gravedad o el impacto en la actividad de la entidad, ¿no? Entonces, básicamente tienen similitudes porque la categorización es de bajo a muy alto y para impacto también es de bajo a muy alto. Entonces,
Los intervalos para determinar la exposición de una actividad a un riesgo también es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos valores del 16 al 24, el riesgo va a ser bajo. El riesgo medio va a estar en el intervalo 32 a 40, el riesgo alto va a estar en el intervalo de 48 a 64. Y el riesgo muy alto, el valor va a ser de 80 a 100. Entonces, esta es una matriz muy sencilla que lo aplica tanto el COSO como lo aplica el ISO 31000. Ahora, la evaluación del riesgo. ¿Qué es lo que busca la evaluación del riesgo? Se busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona del riesgo final, riesgo residual. Es decir, como les mencioné, toda actividad humana está expuesta a un riesgo. Este riesgo va a disminuir mientras yo tenga más controles a este riesgo. Entonces, justamente al riesgo inicial se le denomina riesgo inherente, ¿no? Propia de actividad. Entonces, aplicando los controles oportunos, necesarios, que requiere para gestionar este riesgo, yo voy a tener un riesgo residual. Eso es a lo que se refiere la evaluación de riesgo. Y comprende, como les mencioné, los controles existentes. ¿Y qué se tiene que considerar, no? Para determinar un adecuado control. ¿Quién lleva a cabo el control? ¿Quién es el responsable? El órgano, unidad orgánica responsable de llevar a cabo este control. ¿Quién lo va a ejecutar? Porque estamos, un riesgo vinculado a contratación de personal, ¿no? Nosotros sabemos que la unidad orgánica va a ser recursos humanos, entonces es importante saber quién va a ser responsable de esa acción. ¿Por qué? Porque el tratamiento del riesgo justamente tiene que ser reportado por esta unidad, ¿no? ¿Qué busca hacer el control? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque nosotros siempre cuando tengamos un control, el control va a atacar la causa. Si yo tengo, por ejemplo, riesgos vinculados a corrupción, entonces mi causa va a ser, lamentablemente, el mal proceder del funcionario. Entonces yo tengo que atacar la causa. ¿Cómo puedo atacar la causa en un caso determinado? Por ejemplo, capacitaciones, mucha difusión acerca de integridad en contrataciones públicas. También es importante saber cómo se lleva a cabo el control. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de cómo saber el control, cómo se va a llevar este procedimiento, yo puedo establecer el seguimiento. Y el seguimiento es importante porque me va a permitir determinar si el control fue adecuado, si el riesgo se gestionó adecuadamente, si el riesgo bajó o el riesgo se mantuvo, o yo necesito cambiar de control. Entonces, es importante tener la evidencia que va a gestionar el riesgo. Ahora, también los controles están documentados. Muchas veces pasa que hay pocos procedimientos establecidos. Entonces, en lo posible, sí, estos procedimientos, esta gestión de riesgo, esta carencia de controles, tienen que estar documentadas, ¿no? Existe evidencia de la ejecución del riesgo, muchas veces, inclusive en riesgos que no tienen un impacto alto o que no son probables, no hay una evidencia de cómo se controla este riesgo. Entonces es importante determinar la evidencia que va a controlar el riesgo. ¿Qué tipo de control se realiza? A ver, por ejemplo, muchas entidades han implementado aplicativos tecnológicos que le permiten de repente gestionar adecuadamente la adquisición de sus bienes o servicios. El MINEM, por ejemplo, cuenta con un gestor, así es llamado, que lleva un conteo de todos los bienes adquiridos, ¿no? Mayores o UITs y menores o UITs. Entonces, esto ayuda a gestionar adecuadamente el riesgo porque te vas a soportar en algo. Entonces, en lo posible, estos manejos tienen que ser de preferencia automáticos, ¿no? Nos va a permitir un mejor manejo del riesgo. Y cuando se realice el control. La periodicidad. Hay riesgos que necesitan tener un seguimiento semestral, hay riesgos que necesitan ser verificados con cada actividad que se realice. Entonces, es importante establecer estas preguntas cuando nosotros evaluamos un riesgo,
siempre hagámonos estas preguntas. ¿Para qué? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cómo lo va a gestionar? Esto nos va a permitir identificar adecuadamente el riesgo, valorarlo y darle un tratamiento adecuado. Determinación del control para el riesgo residual. Como bien mencioné, a partir de los controles que yo pongo un riesgo identificado, ¿no? Yo voy a tener un riesgo residual. Ese riesgo residual depende de la tolerancia de la entidad. Por ejemplo, los riesgos de corrupción tendrían por buena práctica que tener tolerancia cero. No tendría que haber ningún tipo de tolerancia a este tipo de riesgos. A diferencia de los riesgos operacionales, por ejemplo, la Contraloría que nos precisa que para ciertos tipos de riesgos pongamos controles a riesgos medios, altos y muy altos. Sin embargo, como una buena práctica, se aconseja inclusive que los riesgos de corrupción tengan tolerancia cero. Es decir, que siempre estén controlados a través de un tratamiento para el riesgo. Entonces, ¿qué determina el control del riesgo residual? La entidad debe incorporar controles orientados a mitigar los riesgos residuales. El riesgo residual o riesgo controlado es el que permanece después de que los responsables de las unidades orgánicas y del proceso tomen las actividades de control necesarias para reducir la probabilidad y consecuencia del riesgo. Entonces, aquí cuando nosotros determinamos qué controles podrían haber, nosotros tendremos que determinar si existe una viabilidad técnica e institucional, si es viable jurídicamente implementar un tipo de control, la viabilidad del costo-beneficio también. Es importante determinar estos aspectos cuando evaluemos el riesgo. Ahora, como les manifesté, el tratamiento de los riesgos residuales va a depender de la tolerancia que tenga la entidad al riesgo propiamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se formulan planes de acción de riesgos operativos en función a la exposición de riesgo, cuando el riesgo sea medio, alto, muy alto. Es decir, yo le voy a dar un tratamiento, una medida de control a un riesgo residual a partir de mi exposición en riesgo, un riesgo medio, alto o muy alto. Como también les precisé, para los riesgos de corrupción o vinculados que afecten la integridad pública, se formulan planes de acción siempre, no importando independientemente del nivel de riesgo a lo que estén expuestos, es decir, medio, bajo, alto o muy alto. Ahora, es importante el monitoreo y la revisión. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Es asegurar que las acciones establecidas en los mapas de riesgos se estén llevando a cabo y evaluar la eficacia de la implementación, adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden influir en la aplicación de acciones preventivas. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo tengo un tratamiento para un riesgo residual en base a la tolerancia que la entidad ha determinado, este seguimiento a fin de determinar si es adecuado el control, si yo estoy gestionando el riesgo, yo tengo que hacerle un seguimiento constante, permanente, y este seguimiento debería ser a cargo de las unidades orgánicas u órganos que están a cargo de tratamiento del riesgo. Entonces yo les quiero mostrar ahora, una matriz de riesgos muy, muy simple de un proceso de soporte, proceso de asesimiento. Entonces, como les mencioné previamente, es importante definir el contexto interno y externo al que va a estar expuesta la entidad. Por ejemplo, para el proceso de gestión de abastecimiento, podemos determinar el contexto interno y el contexto externo. Y esto también va a tener un impacto positivo o uno negativo. Por ejemplo, la economía peruana perjudicada por escándalos de corrupción en el país. Este es un riesgo externo que no proviene del Ministerio de Minas, sin embargo, tiene un impacto. Entonces, el efecto es negativo. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, un riesgo interno positivo. El MINEI cuenta con un plan anual de desarrollo de personas. Este es un contexto interno y es positivo. Entonces, nosotros cuando tengamos que determinar, el primer paso es determinar el contexto al que va a estar expuesta nuestra entidad, tanto internamente como externamente, y determinar a partir de ello el efecto positivo o negativo de ello. Ahora,
Les voy a mostrar aquí una matriz la matriz, este es el subproceso, no sé si lo pueden visualizar. Este es del proceso 0, 1, gestión de abastecimiento, ¿no? Como les decía, es importante y fundamental conocer el proceso a fondo y conocer el procedimiento de este proceso, es decir, las actividades más pequeñas. Por ejemplo, nosotros tenemos como subproceso la gestión de adquisiciones. Entonces, uno de los riesgos identificados, ¿lo logran visualizar? Sí, creo, ¿no? Por ejemplo, que las especificaciones técnicas y términos de referencia estén direccionadas al favorecimiento de un determinado postor, marca o nombre comercial, patente y o producto, salvo excepciones de ley, impediría la libre concurrencia de demás postores y daría que la entidad contrate inadecuadamente. Como les digo, es importante determinar la causa, ¿no? Y la causa determinada es la colusión entre el proveedor y el especialista que formula el requerimiento del bien y o servicio, falla del personal, deshonestidad. Este es un riesgo, si ustedes pueden advertir, es un riesgo de corrupción, definitivamente. Entonces, va a tener una consecuencia. También es importante determinar la consecuencia. La consecuencia va a ser el mal empleo de recursos públicos y funcionario pasible de ser denunciado penalmente. Entonces, aquí ustedes pueden ver el tipo de riesgo, que es un riesgo de tipo de corrupción o que afecta la integridad pública. Ahora, ¿cómo determinamos la probabilidad? La probabilidad se determina en función a la ocurrencia de este riesgo, de esta actividad en la entidad. ¿Y cómo podemos determinar eso? Bueno, es importante por eso tener entrevistas con los especialistas a cargo de estos procesos. Por ejemplo, este proceso lo ve abastecimiento de bienes y servicios del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, este riesgo, la probabilidad, se ha determinado en base a las entrevistas que ha tenido la Oficina de Inteligencia Institucional con ellos. Entonces, ¿a partir de qué? Ellos a partir del análisis de la documentación, de los reportes. Entonces, ellos han determinado que este riesgo es bajo. Su probabilidad de ocurrencia en la institución es baja. Sin embargo, como bien sabemos, este tipo de riesgo va a tener un impacto alto en la ejecución, en la adquisición de bienes y servicios, porque imaginémonos que nosotros tengamos una colusión entre el proveedor y el especialista, va a afectar terriblemente los recursos públicos, puede afectar la imagen institucional del Ministerio, la imagen institucional del Ministerio de Minas. Entonces, el impacto, como podemos ver aquí, es un impacto alto. Entonces, esta es una matriz que ya contiene fórmulas establecidas, entonces me va a determinar que mi nivel de riesgo es un nivel de riesgo medio. ¿Existen controles? Sí, existen controles. Nosotros aplicamos aquí la ley de contrataciones con el Estado, las normas o procedimientos internos también pueden ser controles. Inclusive se recomienda que los controles establecidos sean de la propia entidad, es decir, que la propia entidad emita sus documentos de gestión que permita gestionar sus riesgos. Nosotros tenemos también una resolución secretarial, la 018-2018 SG, que aprueba la directiva 01-2018 MEN, Secretaría General, que regula la adquisición de bienes con montos inferiores a las 8 UITs. Entonces, como pueden ver aquí, este es el nivel de riesgo inherente. Esto es propia de cada actividad. Entonces, ¿existe un control? Sí, existe un control efectivamente. Entonces, pasamos a describir el control. Una vez que mi actividad sujeta a riesgo tiene un control, se entiende que mi probabilidad de ocurrencia va a bajar o el impacto va a bajar. Entonces, para este caso, para este tipo de riesgo, la probabilidad pasó de una probabilidad, seguía en baja y pasó a un impacto medio. Entonces, esto me va a dar como consecuencia un riesgo residual. El riesgo residual, si ustedes pueden advertir, pasó de medio, ahora pasó a bajo. Entonces, eso me permite a mí determinar que mi control está bien establecido, porque me ha modificado el nivel de riesgo, la exposición al riesgo de la entidad ha bajado. Entonces, eso es lo que se busca en cada riesgo que nosotros podemos identificar. Entonces, sin embargo, como nosotros bien ya lo manifestamos,
los riesgos expuestos a corrupción o que afecten la integridad siempre tienen que tener un tratamiento, porque la tolerancia a este tipo de riesgos es cero. Entonces, se ha determinado un tratamiento adicional, que es la capacitación de los coordinadores de áreas usuarias sobre temas de planificación presupuestal y contratación del Estado, actos preparatorios. ¿Por qué? Porque si bien mi riesgo es bajo, sigue siendo un riesgo. Entonces, el riesgo no ha desaparecido en su totalidad. Entonces, con la política de tolerancia cero a la corrupción que establece el Ministerio de Minas, se formula un tratamiento siempre a ese tipo de riesgo. Entonces, aquí, eso es lo que más o menos le quería demostrar, cómo podemos identificar adecuadamente los riesgos. Y es así, en cada proceso nosotros vamos a encontrar riesgos, y es importante por eso conocer a profundidad el procedimiento, los procedimientos, porque en los procedimientos más pequeños vamos a encontrar los riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la gestión del abastecimiento es importante conocer cuáles son las etapas del procedimiento de contrataciones, cuáles son, inclusive en procedimientos al amparo de contrataciones con el Estado, inclusive al amparo de las directivas, de esta directiva 0118. ¿Por qué? Porque nos va a determinar cuál es el procedimiento. Entonces, en cada proceso, es importante conocer el procedimiento, las actividades más pequeñas, y nosotros vamos a determinar ello conociendo a fondo, y también el órgano, unidad orgánica que esté expuesto a ese riesgo, tiene que brindar la información precisa y oportuna, a efectos de que este riesgo pueda ser gestionado oportunamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias por su participación, a los ponentes. Muchas gracias a la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas. Y gracias a todos los participantes por habernos acompañado en esta importante conferencia, ¿no?, que es gestión de riesgos en el sistema de control interno. No sé si habría alguna pregunta de parte de los participantes para que los docentes podrían responder. ¿Habría alguna pregunta de parte de los participantes? ¿Podrían escribir en el chat también? Aquí hay una pregunta o es un comentario que hace el señor Mario Morote. Dice: ¿tienen cuantificado cuántos casos de riesgos identificados en su trabajo? ¿Algo así? ¿Es un comentario, me parece una pregunta? A ver. Sí, nosotros actualmente, como Oficina de Integridad, estamos evaluando procesos de soporte. Hemos evaluado los procesos de soporte del área de abastecimiento, el área de recursos humanos y el área de OADAC. Sí hemos identificado, por ejemplo, esta matriz que contiene 11 riesgos vinculados a corrupción, ¿no?, que se le está dando el tratamiento, eso es lo que se espera, que se le dé el tratamiento adecuado. Sin embargo, también esta matriz solo no muestra corrupción. Sin embargo, también hemos identificado riesgos operacionales, ¿no?, que, como le digo, una gestión adecuada del riesgo debe identificar todos los tipos de riesgos a los que está expuesta la actividad, ¿no? Entonces, sí, estamos en proceso de identificarlo, sí. Sí, tenemos aquí otra pregunta que nos hace el señor Jaime Cayerna, que dice: ¿cómo integramos los riesgos de la entidad? ¿Es necesario un sistema de gestión? Por supuesto, es necesario. ¿Por qué? Porque, como les dije, esta política de gestión de riesgos es una política de dirección. Entonces, empecemos por ver cuál es la visión de la entidad para gestionar el riesgo. Entonces, va a ser importante, porque así los objetivos que tiene la institución se van a poder realizar, porque justamente
el riesgo, ¿qué es un riesgo? ¿No? Definamos, es la probabilidad de que ocurra algo que evite que los objetivos de la institución se cumplan. Entonces, nosotros gestionando adecuadamente, ¿no?, los riesgos, y en su posibilidad eliminándolos o reduciéndolos, vamos a poder brindar el servicio adecuado a la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, es importante y sobre todo una gestión integral de riesgo, ¿no? No solamente que afecte, que abarque procesos de soporte, también misionales, estratégicos. Contraloría actualmente, por ejemplo, nos pide que evaluemos procesos de soporte, ¿no? Entonces, eso es a lo que tiene que aspirar la entidad en una gestión adecuada del riesgo, evaluar todos los tipos de procesos con lo que cuenta la entidad, sí. Ya, doctora, gracias. Tenemos aquí otra pregunta, seguramente es la última pregunta, dice, ¿la presencia de riesgos residuales es señal de una mala ponderación o evaluación del riesgo? No, 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 no. No, no. ¿Por qué? Porque toda actividad, como lo mencioné, es pues un riesgo. Entonces, esto debe ser controlado adecuadamente. Entonces, el riesgo posiblemente cuando nosotros hagamos una gestión de riesgo, va a disminuir, pero el riesgo no va a desaparecer. Entonces, los controles que nosotros tengamos, ¿no?, para un determinado tipo de riesgo, tiene que ayudarnos a que la probabilidad y el impacto del riesgo disminuya. Entonces, como ustedes ven, siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un riesgo, pero ese riesgo residual ya bajó, porque es el residuo, el riesgo inherente. Entonces, lo que la entidad debe prever es que que todos los riesgos residuales sean riesgos bajos. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, y nosotros, por ejemplo, en esta matriz tenemos riesgos de corrupción, riesgos vinculados a corrupción o que afectan la integridad pública de nivel medio y bajo. No tenemos ningún alto y muy alto. ¿Por qué? Porque gestionamos adecuadamente los riesgos, porque para eso, para eso implementamos controles adecuados para este tipo de riesgo. Entonces nosotros cuando evaluemos, porque la gestión también incluye un seguimiento, cuando evaluemos nosotros si nuestro control funcionó o no, vamos a determinar que mi riesgo residual se modificó o no. Y ello es a partir de los controles existentes, ¿no? Sí, gracias, doctora. Aquí tenemos, no sé si me permite, una pregunta más que nos hace el señor Francisco Claro, Moruti. pues no. Pues, Dice, ¿cuál es el siguiente paso después que se hayan concluido su proceso de identificación de riesgos para que puedan cumplir una condena? una, no entiendo muy bien la condena. A ver, Sí. una vez que yo tengo el tratamiento al riesgo residual, ¿no? Una vez que yo tengo el tratamiento al riesgo residual, este tratamiento se tiene que implementar en planes de acción. Los planes de acción tienen que ser de constante seguimiento. Entonces, yo no voy a poder determinar si el control que yo determiné para un tipo de riesgo funcionó o no si no le hago un determinado control. Ahora bien, mencionó la pregunta algo de las condenas. Bueno, las condenas, efectivamente, ¿no? Si nosotros detectamos riesgos que, de riesgos de corrupción. Aquí, ojo, aquí no se está determinando si alguien es culpable o no. Cuando se hace riesgo no se determina eso. Eso determina otro proceso. Aquí solamente tratamos de que esos riesgos vinculados a esa actividad se manejen adecuadamente. Aquí nadie es culpable o algo así, ¿no? Justamente tratamos de evitar eso, ¿no? Porque gestionando adecuadamente un riesgo vinculado a corrupción, pues evitas que funcionarios o servidores públicos tengan por el delito de colusión, ¿no? Ya. Doctora, lo que tenemos es que agradecerle a usted y al doctor Guillermo Valdivieso por sus ponencias, muy interesante, por cierto, para los servidores del IPEN. Les agradecemos también a la Oficina de Integridad del Ministerio de Energía y Minas y a todos los participantes que nos han acompañado. Y asimismo quiero invitar a todos los participantes, ¿no?, que el día lunes 27 a las 10 de la mañana, la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas también nos brindará una conferencia importante también sobre el tema de ética,
en la cual ustedes pueden participar realizando sus preguntas, como ahora. Esperemos que el lunes tengamos un poco más de participación y quedan cordialmente invitados para el lunes a las 10 de la mañana, el lunes 27 a las 10 de la mañana, para escuchar la conferencia de ética, ¿no? Para contar también con sus participaciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, a los participantes y a las personas que nos han brindado el apoyo de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias.